Milady, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Brisney, Britney. ¿Qué tal, Britney? ¿En qué te puedo ayudar? ¿le puedo mandar una pregunta? Quisiera que me explique porque estaba entre algunas claves y ¿Podrías repetirme tu pregunta, por favor, que no se te escuchó bien? le puedo mandar una pregunta por el chat. Es que estaba confundiéndome con algunas claves y quisiera que me explique. Ya, mándame la pregunta. Ahí le mandé. ¿Esta pregunta es de esta semana o es de otro separato? Es de la semana 3, pero no es de otro ciclo. Ah, ya, ok. Ahora vamos a leerlo, ¿ya? Un ratito. Bien, dice ahí, de acuerdo con el punto de articulación, las consonantes palatales se articulan mediante la aproximación o el contacto del dorso de la lengua y el paladar. Considerando ello, elija la opción en donde hay más fonemas consonánticos palatales diferentes. Entonces, es preciso compartir la pantalla para poder recordar todo lo que, lo que corresponde a los puntos de articulación y para que tenga seguridad, además, de cuáles son aquellas que corresponden a las consonantes palatales. Espérame un momento, por favor. Ya. Bien, justo esta semana se ha tocado ese tema, el tema de fonología. Y cuando tocamos fonología, vamos a ahondar mucho en el reconocimiento de las diferentes clases de fonemas o los diferentes fonemas consonánticos y vocálicos, ¿no? Pero lo que se hace un poquito más complejo son los fonemas consonánticos por la cantidad y por la diferenciación o diversidad de los símbolos o sus representaciones. Entonces, lo que estamos viendo justo acá, ¿sí? Son algunos fonemas, o mejor dicho, las diferentes clases de fonemas según el punto de articulación. Y cuando hablamos del punto de articulación, estamos hablando de la obstrucción del aire cuando algunos elementos, como por ejemplo los dientes, la boca, la lengua, chocan, chocan entre sí y obstruyen la salida, ¿sí? Obstruyen la salida del aire. Entonces, según este punto, este choque de articulación, vamos a tener diferentes clases de fonemas consonánticos. Los bilabiales, los dentales, los palatales, los velares, alveolares, interdentales y labiodentales. Y como puedes apreciar ahí, cada uno tiene su simbolito respectivo, ¿no? Entonces, en esta pregunta te están pidiendo identificar las consonantes palatales, ¿no? De acuerdo con el punto de articulación, las consonantes palatales se articulan mediante la aproximación o el contacto del dorso de la lengua y el paladar. Te están haciendo recordar cómo se obstruye. Entonces, lo que queda es leer cada uno de los enunciados e ir subrayando todos los fonemas consonánticos palatales y luego simplemente contar dónde hay más de estos fonemas. Entonces, según el cuadro, ¿qué letras corresponden a los fonemas palatales? La ñ, la doble L, la Y y la ch.
Ok, has reconocido el primer fonema palatal, la letra ñ. Ya, muy bien. El segundo fonema palatal, según el punto de articulación, es, ok, está bien, la letra ch. El siguiente fonema palatal, ¿cuál es? La doble L. Muy bien, la L o doble L. ¿Y el último? La Y. Muy bien. Eso es importante, ¿no? Que se pueda reconocer la simbología de estos fonemas palatales. Bien, perfecto, los tienes clara. Entonces hay que contar simplemente, ¿no? En la primera, ¿cuántos fonemas palatales tengo? A ver, veo 1, Tres. veo 2 y veo 3. En la 1 y 3. Vamos con la, perdón, en la A y 3. Vamos con la B. 2, 3, 4, ¿no es cierto, Disney? Sí. Vamos con la C. 1, 2, 3, 4 también. Vamos con la D. 3, ¿estamos bien? Sí, tres. Y en la última, Cuatro. 4 también, ¿no? A ver. Considerando ello, elija la opción en donde hay más fonemas consonánticos. Ah, ya, más fonemas consonánticos diferentes. Ojo, ¿ah? Diferentes. ¿Ya? Esa palabrita era Ah, importante. No la hemos tomado en cuenta. Diferentes. ¿Ok? Claro, por eso es que tenemos ya. 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4. Ya, entonces ahora hay que chequear si en la A hay realmente, si en la A realmente son diferentes todos los fonemas palatales. Tengo la Y, ¿no es cierto? Tengo Sí. la ñ y tengo la doble L. Ya, ahí hay diferentes, ¿ah? Ahí todos son diferentes. En la B tengo ñ y ñ. No, a ver, tengo dos ñ, tengo doble L, tengo otra ñ. Entonces esa hasta el parecer está descartada. Luego en la C tengo doble L o Y, tengo che, tengo otra che y tengo otra che. La descartamos también. En la D tengo che, tengo ñ, tengo che. Descartada también. Y en la 4 tengo doble L, tengo ñ, tengo che, me falta una. Y la ñ nuevamente. ¿No? A ver. Doble L, Y, ñ y che. Ya, ¿cuál es la respuesta? Tú dime, ¿la A o la E? La E. ¿La cuál? La E. Muy bien. ¿Por qué la E? No me había fijado en que decía diferente. Porque también la 3 tiene, la A tiene diferentes, pero solo son 3. Ajá. En cambio, en la E tenemos Cuatro. las 4, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esas palabritas que de repente pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Van a ser clave para no confundirnos, ¿no? Porque a veces en los exámenes se confunden no porque no sepan realmente, sino porque leemos rápido, no tomamos cierta atención y hay palabritas chiquitititas que las colocan a propósito para justamente verificar al 100% que están concentrados y que conocen bien el tema, ¿no? Ok, Brixey. Sí, profesora, gracias. Ya, cuídate, nos vemos. Le quería hacer otra pregunta. Sí, 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 ¿Podría adelante. explicar la 2 de esta semana, por favor?
Ya, voy a compartir la pantalla entonces. Permítame un ratito. Descomparto esto y voy a compartir la separata. Ujú. No, esta no es. Este es el solucionario de otras preguntas. A ver, espérate. Voy a buscar la separata. Mm. ¿Se puede ver la separata? Sí, profesora. Ya, lo máximo. ¿Qué pregunta es? La 2. Ya. Vamos a leerlo un ratito. Ya, la pregunta 2 dice así. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, centrales y posteriores. De acuerdo con esta información, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por dicho criterio de clasificación vocálica. Entonces, tienes que buscar dos vocales que estén dentro de esta clasificación. ¿Qué clasificación? La clasificación según el desplazamiento horizontal, ¿sí? De la lengua, que va, ¿no? Cuando hablamos del desplazamiento horizontal, que va de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Y dependiendo de cómo la lengua se va desplazando, tenemos vocales anteriores, que son la I y la E, ¿sí? Tenemos las vocales centrales. ¿Cuál sería la vocal central? La A. Muy bien, la A. Y finalmente tenemos las vocales posteriores, que serían las que quedan, la U O y U. y la O. Muy bien, la U y la O. Entonces, eso te lo tienes que ya saber de memoria, ¿no? Vocales según la posición o el desplazamiento horizontal de la lengua, o sea, de atrás hacia adelante, tenemos las anteriores IE, las centrales A y las posteriores UO. Bien. Ahora te están diciendo que identifiques un par mínimo, o sea, un par de vocales. Cuando dice par mínimo, te dice un par de vocales dentro de esta clasificación. ¿Ok? ¿Y por qué diferenciado? Porque esa única vocal va a hacer que la palabra se diferencie. ¿Y cuál es la alternativa que contiene estas vocales, este par mínimo que hacen que las diferencien? Pero profesora, las demás claves también podría ser, por ejemplo, la B está la U y la O que pues son posteriores. O no sería tampoco. A ver, según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, centrales y posteriores. De acuerdo con esta información, identifica las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por dicho criterio de clasificación. Ah, ya, lo que pasa es que les ha faltado ahí colocar eh, central. O sea, lo que estaban pidiendo acá eran las centrales. A ver, espérate un ratito. Representación vocálica. Claro, anteriores. O posteriores. Mm, sí, lo que pasa es que acá no han especificado exactamente
¿Cuál de todas, no? Si anteriores, centrales y posteriores. ¿Qué les dijo el profesor en la clase? ¿Hizo alguna corrección? Esas, no, estaba confusa la pregunta y ahí quedó. No les dio la clave? ¿No explicó la respuesta? Sí nos dijo que la sé, pero que también podrían ser las otras claves. Lo que pasa es que ahí no han especificado exactamente Ajá, si se referían a anteriores, si se referían a centrales o se referían a posteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiesen especificado, ¿no? ¿Cuál es el par mínimo de vocales según la posición de la lengua anteriores? Hubiese sido la respuesta, por ejemplo? la A. Claro. Ese detallito ha faltado. A ver, y si hubiesen especificado posteriores, Britney, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Posteriores. La B. Claro, ¿no? Si hubiesen especificado, también, por ejemplo, la D corresponde a posteriores, ¿no? Sí, En el caso de la I corresponde a anteriores. sí. Ujú. Sí, pues ahí es un detallito ahí que les ha faltado precisar. Bien que me hayas preguntado para que la tengas clara, ¿no? Profesora, Dime, Britney. otra duda también le digo, en las 7, no se me podría explicar, es para contar las consonantes, pero no encuentro, me falta una de todo el conteo. ¿Cuál? Acá en esta misma práctica? Sí, la pregunta 7. A ver, pregunta 7. Ya, a ver, dice ahí, los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración, sin vibración. Según lo mencionado en el enunciado, en física la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. La cantidad de consonantes sordas y sonoras respectivamente asciende a... Ya, entonces ahí también hay que recurrir voy a descompartir un ratito esto y voy a compartir el PPT. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que hay que hacer es que hay que tener clarísimo cuáles son estas que están dentro de la clasificación de sonora y las que están dentro de la clasificación de sordas. Entonces, mira, cheque ahí, ¿sí? Cheque ahí. Con que te aprendas la que tiene menos cantidad suficiente, ¿sí? Bueno, por estrategia yo haría eso, ¿no? Me aprendería de memoria las que tienen menos símbolos, ¿no? ¿Cuál conviene aprenderse de memoria, Britney? Las sordas. Las sordas, ¿no? Y dentro de este grupo de las sordas, ¿qué letras tenemos? Son las fricativas, me parece. Ya, no, identifica las letras, porque al fin y al cabo tú lo Ah, vas a identificar en grafemas, ¿no? Tenemos la X, ¿no? ¿O no? La X sí. no, ¿no? Ah, no, es la Z, C y sí, ¿no? La Z, Ah, la X es la J. ajá, exacto. Lo que suena, o sea, que puede ser J o que puede ser G, pero tiene que sonar como J. Por ejemplo, gitano estaría dentro de ese grupo, ¿no? Ah, ¿Ok? sí, Pero gato no estaría dentro de ese grupo. Gato, ¿no? ah, La no. G, la G que se usa para la palabra gato está dentro ¿de cuáles? ¿De las sordas o las sonoras? Sordas. Ajá. Pero el sonido de la G para gitano, para Ah, gente, sonoras. si es sorda. Perdón, Ah, perdón, hay una confusión. El sonido de la G, el sonido de la G para gato, sonora, ¿no es cierto? Y el sonido de la G
para gitano, sorda. Entonces ahí estaríamos con el símbolo que parece X. ¿Ok? Luego tengo el sonido de la F. ¿Qué más? La H. Che, ¿qué más? La C y la K. Ajá, el sonido de la C, el sonido de la Q, ¿qué más? De la C antes de la A, ¿no es cierto? Ay, Antes de la O, pero no la C antes de la I de la I, porque la C antes de la I, de la I suena pena ajá, como la Z suena, ¿no? sí. Entonces, hay que también tener cuidado ahí, de la C, de la Q y de la K, pero especificar que no va a ser siempre para todas las palabras que llevan C, ¿no es cierto? Luego, ¿qué sonido tenemos? Ese que parece un circulito con una línea abajo, en el medio. Ah, esa es la Z, C y C. Ajá, Z, la C con E, la C con I, muy bien. Luego, La P. P, ¿qué más? T y S. Ya, perfecto. Entonces, todas esas, tú ya sabes que son las sordas. Entonces, te baja tu separata y vamos a verificar. Voy a dejar de compartir porque ya esa parte quedó clara. ¿No es cierto? Sí, profesora. Ya. Entonces, ahora vamos a la separata como tal. ¿Listo? Mm. Cerré el archivo. Lo voy a volver a abrir ya un ratito. Ok. Ya. Entonces, en la pregunta 7 nos están diciendo que hay 17, ¿sí? Y 36. O sea, 17 sordas y 36 sonoras. Entonces, sí, un poquito tediosa esta pregunta en el sentido que hay que contar letra por letra, ¿no? Entonces vamos a verificar que realmente haya 17 sordas. Hay que empezar por las sordas, porque dice respectivamente, ¿no? Entonces, ¿la S es sorda o no? Sí. Ya, ahí va una. Luego la E no se cuenta. Según, ¿esa G será sorda? En la palabra física. En la palabra según, estamos en la primera palabra. Ah, no, pero ese no es el enunciado, profesora. ¿Me dijiste la pregunta 7? No, pero el enunciado está más allá y según lo mencionado en el enunciado. Ay, perdón, estoy mal, estoy mal. Ya, vamos con la primera palabra. La primera palabra, E no se cuenta, la primera, perdón, letra E no se cuenta. La N, ¿es sorda o sonora? Sonora. Ya, descartada entonces esa. La N es sonora. Vamos ahora con física. Bien, en la física tengo una sorda, ¿no es cierto? Tengo otra sorda y tengo además una sorda más. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Luego estamos con la palabra aceleración. Aceleración. Ok. En la palabra aceleración tengo nuevamente otra sorda. ¿Sí? Sí. Tengo otra sorda más. Ahí van dos sordas. Bien. Luego tenemos la palabra magnitud. A ver, magnitud.
En es no tengo nada. Magnitud. Ya, en magnitud. Tengo el sonido de la G como tal. Ajá. Ya. Ahí está. Una sorda. Tengo otra sorda más, ¿no es cierto? Que es la T. Sí. Tengo dos sordas ahí. Luego nos vamos con la palabra vectorial. Bien, tengo el sonido V. No, no contemos eso. Tengo el sonido de la K. Va ahí una sorda. Tengo el sonido de la T, otra sorda. No tengo más, ¿no? Vamos luego con la palabra que. Tengo también un sonido que sería la K, otra. Tenemos la otra palabra nos. Bien. Ahí hay una zorra también. Está la palabra indica. En la palabra indica también tengo otra sorda más. Luego tengo la palabra variación. En variación tengo también una sorda ahí. Tengo la palabra velocidad. En velocidad tengo otra sorda más. Tengo la palabra por. Ahí tengo otra sorda. Tengo la palabra tiempo. Tengo la sorda también, una ahí. Y tengo otra más, dos sordas en tiempo. Bien, tengo la palabra 30. Una sorda, dos sordas en 30. Tengo la palabra 6, dos sordas. Listo. Ahí están las 17 sordas. Y ahora en las sonoras, en el ejemplo podemos ver también claramente dónde, en qué palabras se encuentran las sonoras. ¿Sí? En la palabra en la palabra aceleración, en la palabra una, en la palabra magnitud, en la palabra derivada, vectorial, en la palabra nos, en la palabra indica, en la, en variación, en la de, en velocidad, en por, unidad, de y tiempo. Y la respuesta es la D. 36 sonoras y 17 sordas. Puedes tomar nota si quieres de lo que estás chequeando en la separata. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesora. Le dejaron una pregunta en el chat. Ya, a ver. Alexia. Ok, Brixay, gracias. Alexia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miss. Justo acabo de responder ya a las 7. Vamos con la pregunta 12. Tú también cuídate. Pregunta 12. Ya, a ver, dice ahí. Según el punto de articulación bilabial, la cantidad de consonantes del enunciado, puedo comprarme flores y escribir mi nombre en la arena, que cumplen con esta condición, asciende a. Ya, acá lo importante es reconocer
Alexia, saber identificar qué sonidos o qué letras tienen determinados sonidos en los diferentes puntos o clasificación, ¿no? Entonces, en este cuadrito que ustedes tienen en la separata, les han colocado los diferentes fonemas según la clasificación llamada punto de articulación y modo de articulación. Entonces, acá que te están preguntando por la articulación bilabial y según el cuadro fonológico de las consonantes del español, cuando hablamos de las consonantes bilabiales, se refieren al punto de articulación, donde se juntan ciertos órganos y obstruyen la salida del aire. ¿Y cuáles son esos fonemas que están dentro de la clasificación de bilabiales? Son la P, el sonido P, 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 ¿sí? El sonido de la B, 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 el sonido de la que corresponde a la M. Y si te das cuenta, para estos tres sonidos, se juntan los dos labios, inferior e inferior. Se juntan, obstruyen la salida del aire, momentáneo nada más, ¿no? Y luego el aire sale. Por eso es que se llaman bilabiales. Entonces, lo que tú tienes que chequear acá, cuáles son de este enunciado, ¿sí? ¿Cuántas bilabiales hay de este enunciado? Entonces, tenemos en puedo una bilabial, ¿no? Tenemos en comprarme también bilabial. Tenemos M, tenemos P, tenemos otra M. Luego otra bilabial en escribir. Tenemos la B en mí, en nombre, y la B también en nombre. En total tenemos 8 bilabiales, ¿no? 8 bilabiales. Esa es la respuesta, estimada Alexia. Profesora, disculpe, ¿y por qué no podrían ser 3? ¿Por qué 3? Contando sin repetir. No, pero no te están diciendo que no cuentes las repetidas. Claro, Miss. Ya tú misma te has respondido. Tú cuando hablas, tú no vas a dejar de pronunciar algunos fonemas porque están repetidas. Todos los fonemas que tienen este contacto van a sonar. Claro, Miss, gracias. Ok, cuídate. Igual, Miss, cuídese, adiós. Chao, un abrazo. ¿Cómo están, chicos, chicas? Buenas noches. Natalia, Tracy y Sunmi, ¿no? Me hizo una pregunta. ¿Mi también sería una articulación bilabial? Tiene M. Ya, ok, sí, sí. Ujú. Buenas noches, profesora. Tengo una duda en cuanto cuando veo la X, porque tengo entendido de que su sonido también es como que K, S y J, por así decirlo. O sea, cuando lo veo representado la X. Claro, lo que pasa es que ese simbolito que parece una X es el sonido más cercano al sonido de la J, ¿no? Voy a compartir el PPT para que de repente puedas entenderlo un poco mejor, un ratito. Sí, y el otro sonido que, bueno, ese sí no lo sabía, era la J con el sombrerito arriba. ¿Cómo suena? Ahí está, eso quería saber. Pues J Ya, también. ahí, acá no está. Ya, mira. Ese sonido que tú dices del simbolito X, ¿ya? Corresponde al sonido que suena como J en los casos, por ejemplo, ¿estás viendo ahí el ejemplito?
¿Se ve el Sí. ejemplito? Ya. En la palabra jirafa, ¿no? ¿No? En la palabra México también, porque suena México, ¿no? No suena México, ¿ok? En girasol, girasol, no suena girasol. Entonces, ¿te has dado cuenta que ese sonido se puede ver en la letra J, en la letra X, en la letra G? Y ese sonido se representa como una X, ¿correcto? No es que sea el sonido de la X y no es que sea el sonido exclusivamente para la letra J. Es el sonido como tal. Por lo tanto, si tú tendrías que hacer una representación, voy a colocar acá, una representación fonológica de la palabra, por ejemplo, jirafa, tendría que ser así, ¿no? Jirafa. Porque ese sonido se representa con ese símbolo. Igual, ¿no? Ahí está. En México y en girasol. Representación fonológica. ¿Se entendió? Sí, profesora. Y claro, por eso en el caso donde dice xenofobia, ahí la X sería como un KS. Ya entendí. Ujú, claro. En la palabra xenofobia, por ejemplo, no suena xenofobia. Que si sonara xenofobia, tendríamos que representarla con ese símbolo también, ¿no? Entonces es una palabra que se escribe con la letra X como tal, pero suena como alveolar, ¿no? Xenofobia, o sea, la lengua al alvéolo un poquito más arriba de los dientes superiores. Entonces, la palabra xenofobia tendríamos que representarla así, porque así suena. Así suena xenofobia. Se escribe así. Esa es la grafía, pero acá estamos representando sonidos y el sonido se tiene que representar con la simbología fonológica. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta más, Natalia? Listo. Tracy, Summi y Mageli. Buenas noches. Hola profesora, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, claro, ¿cómo estás? Hola profesora, me gustaría que por favor me pudiese dar algún tip para poder aprenderme los órganos pasivos en la clasificación de los fonos. Es que me dieron algo como que no me acuerdo, mnemotecnia creo, y quería saber si usted la sabía. ¿Qué te quieres aprender? Me enseñaron por mi que tenía que aprenderme los fonos, o sea, la clasificación de los fonos por el modo de articulación. Y quería saber si usted lo sabía y es que no he podido llegar a apuntarlo. La verdad que no sé qué profesor te habrá dado esa memotecnia, porque al fin y al cabo no es que haya memotecnias establecidas, ¿no? Mm, Cada uno puede establecer una memotecnia propia. Entonces yo no sé qué memotecnia el profesor de repente o la profesora habrá establecido que les ha brindado a ustedes. Entonces, ya esos tics es propio de cada docente. Lo que yo te puedo aconsejar, que siempre trata de aprenderte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sordas, ¿no? Si yo sé que todos los fonemas que existen se clasifican en dos grupos, yo me voy a aprender lo que tiene menos cantidad, ¿no? ¿Qué me conviene aprenderme? Las sordas,
porque yo sé que el resto son sonoras, ¿no? Pero ahora, en el caso de los puntos de articulación, lo que de repente puedes hacer es aprenderte todas aquellas que tienen una simbología especial. Tú ya sabes que de repente el resto se escribe igual que el grafema, ¿no? ¿Cuáles tienen una simbología especial, por ejemplo? La che, ¿no? Ahí está, tiene una simbología especial. ¿Qué otra tiene una simbología especial? La Z, Miss. ¿La Z? Ya, ok, la interdental. Lo que pasa es que si te das cuenta estoy yendo en orden, ¿no? Estoy con las palatales primero. ¿Qué? ¿Cuál es ese simbolito que parece una Y volteada? La L, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego este simbolito que es como una J, que tiene arriba como una especie de rayita, una V chiquitita. Esa es la Y, ¿no? Entonces, de repente, si no te quieres aprender todo, ¿no? De un solo momento, de repente empezar a reconocer aquellos sonidos cuya simbología es especial, ¿no? También válido lo que me dijiste, el sonido de la Z y el sonido de la C antes de la E y de la I. El sonido de la Z es este simbolito, la interdental, ¿no? ¿Sí? Este simbolito. Y luego también el sonido de la J, de la G antes de E y de la I, de la misma X cuando suena como J, ¿no? Todos esos sonidos se van a representar como una X. El resto se representa tal cual y tener en cuenta también el sonido, ¿sí? Que se representa como una K, que va a ser válido para la C con la A, la C con la O, para la Q y para la propia K, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el consejo que yo de repente te puedo dar. Sin embargo, el que quiere ingresar a San Marcos tiene que aprendérselo todo, ¿no? Porque si tú obvias algún punto de aprendizaje, te vas a arriesgar de alguna manera a que dejes de responder una pregunta o que esa pregunta sea mal respondida y equivalga a una pregunta en contra. Y tú Miss, sabes que para ingresar a San Marcos, la mayoría alcanza puntaje máximo, ¿no? Entonces, mejor apréndete toda la información y ande empezando de menos a más, ¿no? entonces, Miss, sería importante aprenderme los 24 fonemas y también las grafemas. Sí, mira este cuadro de acá, que me parece fascinante. Es el cuadro que yo siempre coloco en el salón, ¿no? Okay. ¿Has visto la relación fonema-grafema que hay? Sí. Ya, entonces apréndete de cajón las que tienen una simbología especial. Si tú miras ese cuadro, ¿cuáles tienen simbología especial? La P no, la T tampoco, la D tampoco, la che, ¿no es cierto? La F no. ¿Cuál tiene simbología especial? La Y, La Y. ¿no? ¿Cuál tiene simbología especial? ¿Cuál sigue? La Y. La Y. Eso es lo primero que deberían aprenderse. Luego también tener en cuenta los bifonemáticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de palabras como taxi, si te has dado cuenta, ese grafema sí tiene doble sonido. Suena como K y como S juntos. Y pasa lo mismo en examen, ¿no? Examen. Esas particularidades también tomarlas en cuenta, ¿no? Que muchas veces la X en ciertas palabras tiene doble sonido. Suena como KS. Y luego también que te quede muy claro este tema de los fonemas poligráficos, ¿no? Que hay los sonidos
Los sonidos no necesariamente son de una letra específica. Los sonidos pueden corresponder a varias letras, a varios grafemas, como es lo que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos fonemas poligráficos, sí o sí? El sonido b, k, 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 ja, 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 ¿no? ¿No? También el mismo fonema I. Por ejemplo, si queremos un ejemplo más exacto, te has dado cuenta que el sonido de la B, ¿no? El bilabial B, cuando se juntan los labios, es válido para la letra B, es válido para la letra V y es válido para la W. Entonces a ti te tiene que quedar claro que lo que se está representando es el sonido. Igual el sonido del k, 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 ¿no? Que se representa como una K. Válido para la letra C, antes de la A y de la O y antes de la U. Válido para la K como tal. Y válido también para la Q, ¿no es cierto? El sonido, por ejemplo, de la G, ¿no? Pero cuando suena como gafa, ¿no? G, 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 g. O en el caso del dígrafo guiso, g, 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 ¿no? Se tiene que representar como G. Pero, por ejemplo, en el caso de girasol, girasol, ya el sonido no es igual. Ahí tienes que representarlo como una X. Entonces creo que esta lámina bien aprendida te va a ayudar mucho. Gracias, Miss. A ti, gracias, cuídate. Profesora, como ahí sale, en el caso de examen, lo representamos calles. O sea, puede Sí, haber o sea, se juntan, digamos, dos fonemas. sí, porque tiene condición bifonemática, ¿no? Tú no dices examen, tú dices examen. Igual en la palabra taxi, tú no dices taxi, tú dices taxi. Entonces, en estas palabras, y de repente hay otra palabra también que tenga esta condición, hay que tener bien clara, ¿no? O bien claro el reconocer que hay dos sonidos juntos. Por eso es que se les coloca ahí este cuadrito, ¿no? Para que estén alertas en palabras específicas que tienen esta condición. Entonces hay que leer bien. No digo que lo leas en voz alta en el examen, ¿no? Pero cuando hagas esa reproducción mental del sonido, tener claro esto. Una pregunta, con la palabra pingüino, uy, podría ser. Pingüino. Ya tú misma lo has dicho. ¿Cómo representar fonológicamente pingüino? Suena como la G y no como la J, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Representación fonológica de pingüino. Así se tiene que representar pingüino, ¿no es cierto? ¿Ok? No vayamos a representar pingüino de esta manera. Pingüino. No, porque no suena pingüino, no suena. No es pingüino, es pingüino. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Miss, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sumi? ¿Me podría explicar la pregunta 5? A ver, voy a descompartir pantalla un ratito para proyectar la separata. ¿Se puede ver la separata? Sí, Miss. Ya, a ver, ¿qué dice ahí?
Los fonemas son unidades que cumplen función distintiva. Claro, porque desde el momento que tienen diferente pronunciación, nos van a ayudar a distinguir el significado de las palabras, ¿no es cierto? Entre otros. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa donde se evidencia tal función entre fonemas consonánticos oclusivos. Ya, entonces acá, ¿cuál es el requisito para que tú puedas responder bien a esta pregunta? Que sepas identificar los fonemas consonánticos oclusivos. ¿Ok? Ahí está clarito. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa donde se evidencia tal función, o sea, la función distintiva que te estaban hablando al inicio, ¿sí? Entre fonemas consonánticos oclusivos. Entonces, hay dos palabras que se diferencian, que se van a diferenciar porque tienen dos fonemas consonánticos oclusivos en la misma posición y que ha hecho posible que éstas sean distintas. Entonces, busquemos esos fonemas consonánticos oclusivos. Mira, yo voy a dejar de compartir para ahora presentar nuevamente la PPT y puedas tener bien claro cuáles son esos fonemas oclusivos. Entonces, ahí la necesidad de identificar los diferentes tipos de fonemas, ¿no? Mira, si tú ves acá esta lámina, te vas a dar cuenta que los fonemas oclusivos, uno corresponden al modo de articulación. ¿Qué significa eso? Que se va a obstruir el aire cuando choquen ciertos órganos. Entonces, perdón, es según el modo de articulación, ¿ya? Que es cómo sale el aire después que ya se ha dejado de obstruir ¿ok? Ha habido una previa obstrucción y luego hay una salida del aire. Entonces, el sonido de la B, de la D, de la G, de la P, de la T, de la K, ya están dentro de ese grupo, oclusivos. Entonces, hay que reconocer estos en la separata, ¿ok? Hay que reconocer estos en la separata. Si ya tengo identificado mis fonemas oclusivos, y ahora vamos a la separata nuevamente para que puedas tener mayor lucidez al momento de responder. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos fonemas consonánticos oclusivos que he identificado que están en la misma posición y que van a cumplir función distintiva? Ah, ya. Están en la palabra día, ¿no es cierto? Y en la palabra día. ¿Y exactamente cuáles son esos fonemas oclusivos o ese fonema oclusivo en día? Sumi. La D. Ajá. ¿Y el otro fonema oclusivo en vía, cuál es? La V, que sería la B. Muy bien. Entonces, estas dos palabras tienen fonemas oclusivos diferentes, ¿no? Y han hecho posible de que haya una distinción. Entonces, simplemente era eso, ¿no? Reconocer en todo ese grupo de palabras, de las alternativas, aquellas dos palabras que contenían fonemas oclusivos y que por lo tanto cumpliera la función distintiva. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió todo. Y también tengo, si me podría explicar, según las cuerdas vocales, creo que eran los sonoros y los sordos, que se me complicaba mucho en esas palabritas porque tenían como que algo arriba, como una J que tenía algo arriba y también como que la C. Ya. Mira, eso sí es importante, ¿no? Yo sí aconsejo mucho eso. Para mí es importante que ustedes tengan esto en una especie de lámina, como una mica pegada en su cuarto, no sé, para que todos los días las miren y se les grabe. Si tú te has dado cuenta, ¿ves el cuadro que estoy compartiendo?
Sí, Miss. Es clave que tú puedas identificar cuál es la simbología o el símbolo de ese fonema, ¿no? De ese sonido para una determinada letra. Entonces, tú te tienes que grabar que para representar el sonido de la letra che, que suena ¿no? Es como una C, pero con un cachito arriba, como una V pequeñita, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener esto ya grabado en tu cabeza. Ah, esto así se representa el sonido de ¿no? Así se representa el sonido de la letra che. Luego, acá mira, la Y o la Y, ¿no? Esta es la representación del sonido de la Y, yute, ¿no? Yute, 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 ¿no? ¿Ok? Yo, como una J con una V chiquitita arriba. Luego, irónicamente, por así decirlo, la representación de la L o doble L, mira cómo se representa, como una Y volteada, ¿no? ¿Te das cuenta? El sonido, en el caso de llama, 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 se representa como una especie de Y volteada. Luego, otro punto que tal vez tengamos que tener en cuenta, mira, esta, la X, ¿no? De que este símbolo no corresponde únicamente a la letra X como tal, sino esta simbología de la X corresponde al sonido tipo J, ¿no? Suena, ¿ok? Entonces, es válido para la letra J, para la X cuando suena como J, México. No cuando suena como, por ejemplo, en xenofobia. En xenofobia no suena así, ¿no? Suena como la alveolar S, ¿no? Mira, en el caso de girasol, girasol, pero no en el caso de guiso, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta esto. Y, por ejemplo, el sonido de la doble R, ¿no? O simplemente el sonido rrr, la vibrante, ¿no? Rrr, ¿ves? Claro, en carrera, acá, ¿cómo yo voy a representar fonológicamente carrera? Ya. Esta letra doble R la debo representar como una R con una rayita arriba. Y en el caso de ruta, también igual, porque no suena ruta, suena ruta, ruta. ¿Ok? Sumi. Sí, Miss, gracias. Ok, de nada. Tracy, Natalia, ¿alguna pregunta tendrán? Bien, quedo atenta a sus consultas. Me escriben o pueden hacerlo por audio, no hay ningún problema. Tal vez en el caso de cuando nos ponen este enunciado, al momento de analizarlo, o sea, vemos con letra por letra o tratar de guiarnos por, digamos, en el caso de la palabra puedo, sería pu, ay, no sé qué se llama. Perdón, o sea, ¿lo vemos letra por letra o tal vez sería mejor como que sílabas para saber un poquito, para lograr identificar qué sonido es? Es que la unidad, a ver, la unidad mínima de expiación es la sílaba, ¿no? O sea, de hecho, que tú cuando pronuncies tienes que tener una sílaba. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque, a ver, en el caso de la palabra mamá,
Si lo hacemos por separado, sabemos que el sonido de la M es ¿no? Claramente estamos identificando que se juntan los dos labios. Es el sonido de la M, una bilabial, ¿no? Pero al juntarse con la A, ya esa bilabial se obstruye, y luego sale el aire y suena la sílaba completa, mamá. Entonces, no es que lo veas por separado, lo veas junto, o sea, uno tienes que saber identificar el sonido de cada letra, definitivamente. Y la letra que la acompaña también va a ser básica, porque en el caso, a ver, voy a colocar acá. Mira. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra cena, ¿cuál va a ser mi representación? Vamos a copiar una interdental por acá y una interdental. Esta. ¿No? Así. Pero mira ahora qué pasa cuando digo cama. Ya el sonido no es interdental, no es la lengua entre los dientes, ¿no? Ahora el sonido cambió. ¿Ok? Entonces, identificar, de hecho, el sonido de cada uno de los grafemas, o sea, el fonema de cada uno de los grafemas, pero también tienes que tener en cuenta qué otro grafema lo acompaña, porque según el grafema que lo acompañe, el sonido va a cambiar. ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Ya, Gracias, regio. profesora. A ti, gracias. Ya, Jaira, ¿cómo estás? Buenas noches. Mis buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Miss, quería hacerle una consulta. No sé si tiene los ejercicios de clase. Sí, claro. De la Eh, semana 3, ¿no es cierto? sí, por favor, en la pregunta 2. Ya, un ratito. ¿Se puede visualizar, ya, Jaira? Sí, Miss, sí se puede. Ya, Jaira, acá el profesor o la profesora no hizo ninguna corrección en esta pregunta. En la número 2, no. Ya, ¿y cuál es tu duda? Coméntame. Sobre la alternativa en sí me confundía porque como menciona que identifiquemos según el desplazamiento horizontal de la lengua, entonces yo creí que podían ser entre vocales y como todas las alternativas están cambiando las vocales, quería saber por qué era la C la Lo que respuesta. pasa es que ahí no han especificado exactamente cuál de las tres, o sea, no han especificado si se referían
a la central, a la posterior o a la anterior. Entonces, por eso es que hay muchos que tienen duda en esa pregunta y seguramente también tú, ¿no? Porque según la pregunta que dice ahí, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por dicho criterio de clasificación. O sea, el desplazamiento horizontal de la lengua, las respuestas podrían ser varias, ¿no? Sí, exacto. Entonces hay una corrección ahí. Sí, han debido especificar exactamente qué es lo que se quería, ¿no? Sí, era la anterior, la central o la posterior. Por ejemplo, si hubiesen preguntado, de acuerdo con esta información, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado eh, de los fonemas vocálicos anteriores. Ya, imaginemos eso. ¿Cuál hubiese sido la respuesta? ¿Cuáles son las anteriores? IE, ¿no es cierto? Sí, IE. Ya. Si te hubiesen especificado que se refieren solamente a las anteriores, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? La A, Claro. ¿Qué más? la E. Claro. Si te hubiesen preguntado específicamente la posterior, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? ¿Cuáles son las posteriores? La U y la O. Entonces la B, Claro, la D. claro. Entonces ahí faltó precisar ese punto. Ah, ya entiendo, mis gracias. Entonces era eso. Sí, a ver, espérate. Oye, sí, pues porque no preguntan. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, centrales y posteriores. Ya, perfecto. De acuerdo con esta información, identifica las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por dicho criterio de clasificación. ¿Te das cuenta? O pudieron haber colocado allí las que se oponen, ¿no? Entonces, las únicas que se oponen, por ejemplo, serían en el caso de la C, ¿no? Porque en el caso de la C, ese par mínimo se opone. A ver, querida Yajaira, a ver, ¿cuál sería la alternativa que se opone? La A sería central, si no me equivoco, y la O posterior. Claro, claro. Ahí hubiesen colocado esa palabrita, ¿no? Exactamente, de oposición, ¿no? Porque en todas corresponde, ¿no? En la A tenemos anteriores. En la E tenemos anteriores. En la B y en la D tenemos posteriores. Pero ¿en dónde hay oposición? En En- la C. ¿Por qué? Porque la A es central y la O es posterior. Entonces, han debido colocar en todo caso cuál es la oposición fonológica. Yo creo que por ahí iba, pero se han olvidado esa palabrita. Ah, ya, mis gracias. Ya, hija, de nada. Gracias, profesora. Buenas noches. Chao, Natalia, cuídate. Gracias, mis. Hasta Chao, luego. Yajaira. Miss, ¿me puede explicar la 9?
Hola Tracy, ¿cómo estás? A Buenas ver, noches, Miss. permíteme. Eh, Buenas noches. sí, Ya. ¿Se ve la separata? ¿La puedes visualizar la separata? a ver un ratito. Ay, no, espérame. A ver. Sí, sí, ahí está. Ya, Miss. Ya, excelente. Bien, vamos a leer la 9. La 9 dice, según el modo de articulación, los fonemas consonánticos laterales, se articulan con la salida del aire pulmonar por los costados de la lengua en la cavidad oral. En ese sentido, señale los enunciados que presentan función distintiva entre estas consonantes, o sea, que se refiere a las consonantes, a los fonemas consonánticos laterales. ¿Y los fonemas consonánticos laterales cuáles son? L, ¿no? El sonido de la L. Y la Y Ajá, y el parece una sonido Y de la... volteada. Ujú, sí, exactamente. Y el sonido de la L o doble L, ¿no? ujú, Que se sí, ujú. representa como una especie de Y volteada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que en la proposición 2 dice, lama el helado porque la llama lo va a derretir. Entonces tenemos la palabra lama y la palabra llama que van a tener función distintiva. Ese único fonema ha hecho en la misma posición, ha hecho que estas dos palabras sean distintas. Esos dos sonidos ha hecho que esas palabras sean distintas. Luego también podemos observar lo mismo en la proposición 3. La pilla mujer no le puso al reloj una pila nueva. Entonces vemos eso en la palabra pilla y en la palabra pila, ¿no? En donde los fonemas laterales del sonido de la doble L y el sonido de la L también van a cumplir la función distintiva. Por eso es que la respuesta es casa, la C. Dos fonemas consonánticos laterales que van a arrojar esta distinción. ¿Se entendió? Ajá, ok, muchas gracias, Miss. Sí, sí, lo entendí, perfecto. Gracias, Miss. Qué bueno. Ya de nada. ¿Cómo estás, Medalí? Bueno, buenas noches, profesora. Buenas noches. La pregunta 7, ¿no Bueno, es cierto? sí, por favor. A ver, la pregunta 7. Ay, lo que pasa es que la pregunta 7 está bien, toma su tiempo, ¿no? Porque hay que identificar letra por letra, ¿ok? Entonces, acá lo primero que tenías que hacer es identificar cuáles son las sordas y cuáles son las sonoras. Y para eso voy a dejar de compartir un ratito esto para compartir el PPT. Está bien. Ya, ahí estoy compartiendo el PPT. Entonces, acá sí tú tienes que de todas maneras reconocer cuáles son esos fonemas consonánticos sordos y sonoros. Y como son tantos, te conviene aprenderte la que tiene menor cantidad, pues, ¿no? ¿Cuáles son? Cuál te conviene aprenderte? ¿Las sordas o las sonoras? Las sordas. Claro. Ahora, también tienes que identificar, obviamente, los símbolos fonológicos. ¿Por qué? Porque cada símbolo corresponde a una letra, a un grafema. Entonces, el primer símbolo que vemos ahí que te dicen que es sorda es este símbolo que es como una X, ¿no? Y que corresponde a qué sonidos.
¿A los sonidos de qué letras, Medalí? A la J. A la J. ¿A qué otra letra más? Mm, A la G, cuando suena antes de la E o antes de la I. Gente, gitana, ¿no? ah, ya, sí, sí. Por ejemplo, también a la X, ¿no? Cuando suena México, ¿no? Suena también como J, ¿no? Luego, ya la F, el sonido corresponde a la letra F. Luego, este símbolo corresponde a qué letra, a ver, A la H. claro. Luego, este símbolo corresponde a qué letras, A a qué la sonido. C. A la A C. la C, pero antes de la A, antes de la O y antes de la U, ¿no? Porque la C Ajá. antes de la E y antes de la I suena keki, no, ¿no es cierto? A la C antes de la A, a la C antes de la U, a la C antes de la O. ¿A qué más? A la Q, ¿no es cierto? Que puede ser dígrafo. También a la K como tal. Luego, este sonido que también es un sonido sordo, ¿a qué grafemas corresponde? Este sonido de acá. A la Z. Claro. ¿Qué más? A la C antes de E, a la C antes de I, ¿no? ¿Podría ser a la S? No, porque la S suena como tal, así. Ujú. Corresponde al grafema, este simbolito corresponde al grafema como tal, S. Ok. Y luego la P, tal cual, ¿no? Coincide ahí. La T también tal cual. Y acabo de decirte la S, ¿no? Entonces, aprendámonos todas las sordas. Aprendámonos todas las sordas, que es la que tiene menos cantidad, pero ojo, que hay que saber identificar exactamente qué grafemas, ¿no? ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, esta representación, que es como una X, corresponde también a la X, solo en los casos, mira esta lámina, solo en este caso, ¿no? Porque acá esta X suena como J, México, ¿no? México, Ujú. ¿ok? Pero no en este caso, por ejemplo, ¿no? Porque acá, esta X acá Suena suena como C, ¿no? S. Claro, ¿ok? Entonces, voy a retroceder todo lo que he hecho para que sepas que es necesario aprenderse, oye, no se borró, que es necesario aprenderse entonces las sordas, primero. Entonces, una vez que yo ya sepa reconocer, ya cuáles son las sordas, quiere decir que el resto no son sordas, pues, ¿no? Todo el Claro. resto van a ser sonoras. Entonces, por ahí de repente esto te facilita un poco. Entonces, cuando yo ya me enfrente a mi examen y me tomen una pregunta así tan detallista, ¿no? Que donde tenga que contar uno por uno, entonces voy a ir a la segura. Entonces, la respuesta acá es la D. Nos dicen que hay exactamente 17 sordas y nos dicen que hay 36 sonoras. ¿Y dónde encuentro sordas? ¿En qué palabras? Ahí se me fue. Acá. ¿Y en qué palabras encuentro sordas? Ya, en física, en aceleración, en es, en magnitud, en vectorial, en qué, en nos, en indica, en variación, en velocidad, en por, en tiempo. Por ejemplo, vamos a tomar física, ¿ya? Medalí. Dime Ok. en la palabra física cuántas sordas hay o cuáles son esas sordas en la palabra física. La C, la S y la C. O sea, Ya, en la total F, hay. el sonido de la F, ¿no?
Ajá. el La sonido de C, la S S, y el sonido de la K. K. O la C. Claro, el sonido de la C, mejor dicho, porque acá está su representación fonológica. Está bien lo que dices. Claro, en la palabra física nada más, ¿cuántas sordas tengo? 3. 3. A ver, en la palabra aceleración, ¿cuántas sordas tengo en la palabra aceleración? 2. Claro, ¿cuáles son? Los sonidos que corresponden a qué letras. A la C. A la C. Ajá, claro. No hay más, ¿no es cierto? No. Porque la L es una sonora, por descarte, porque nosotros ya nos hemos aprendido las sordas, ¿no? Entonces, Claro. esa es la dinámica que tienes que seguir cuando te tocan estas preguntas tan detallistas. Ok. Muchas gracias, profesora. De nada, Medellín, cuídate. Igualmente. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches, profesora. Tengo una pregunta de un ejercicio, no sé si podría ayudarme. Sí, claro, ¿qué número de ejercicio es? Es un examen que estaba resolviendo. Se lo puedo hacer por el chat, tal vez. A ver, mándame la pregunta por el chat. Mm. Ah, mm, Parece que es esto. Sí. Mm, ya. Es la última, la 44. Sobre frase verbal predicativa. Ya, a ver. La frase verbal es predicativa cuando su núcleo tiene contenido lexical, verbo no copulativo. A continuación determine cuáles de los siguientes enunciados presentan frase verbal predicativa y marca la alternativa correcta. Bien, ahí en la misma introducción de la pregunta ya te dieron información importante acerca de la frase verbal cuando es predicativa. Entonces, ¿cuándo es predicativa la frase verbal? Cuando el verbo, Es copulativo, ¿no? Es no copulativo. exacto, o sea, cuando el verbo es predicativo, Claro. ¿sí? No es copulativo. Muy bien. Y te colocan una serie de enunciados para que tú identifiques verbos que no sean copulativos, Ujú. ¿ok? Y tenemos el jugador fue expulsado. ¿Cuál es el verbo en el jugador fue expulsado? Es el fue, y me parece que ahí sí es copulativo. Creo, no estoy seguro. Ya, a ver, la oración, tú puedes eliminar la palabra expulsado de la oración, el jugador fue, No, nada más dejarlo así, no puedo. porque necesita copular con algo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces estamos ante un verbo copulativo, ¿ya? Ya, el verbo es fue, ¿no? Que es, pero él fue. Es el verbo ser, ¿no? Exacto, En pero pasado. conjugado, Ya, ok. ¿ya? Luego tenemos en la preposición 2, debe estar satisfecho. ¿Cuál es el Ujú. verbo ahí? Entiendo que también es estar, pero o sea, cuando veo eso de debe, ahí sí tengo como que dudas. Ya. Para empezar, acá estamos ante un sujeto tácito, ¿no? Que Ujú. si lo escribimos es ella, él debe estar satisfecho, ¿no? Él debe estar satisfecho. Ya, perfecto. Ahora, cuando yo leo debe estar satisfecho, yo puedo prescindir de debe, o sea, yo puedo decir él estar satisfecho. No, no es cierto. Yo puedo No, tampoco. prescindir de estar, debe satisfecho, tampoco, ¿no es cierto? Ujú. Puedo prescindir de satisfecho, o sea, él debe estar, Me parece que no. Debe estar, ya. ¿no? Entonces, ante ese análisis, estoy ante una perífrasis verbal. O sea, Ya. eh, tengo como núcleo del predicado a un verbo que está compuesto por más de una palabra, por más de un lexema, Ujú. ¿ok? Y estamos viendo que específicamente dos verbos no pueden separarse y tienen una función. ¿Qué función es? ¿De que necesita copular o no? Sí, ¿no? Porque deben estar juntas. Ajá.
Entonces, ¿tengo ahí verbo copulativo o no? Sí. Ya, muy bien. Vamos ahora con la proposición 3. Hemos estado muy tristes. Nosotros hemos estado muy tristes. ¿Tengo verbo copulativo o no? Ahí también tengo dudas, porque igual como tengo el hemos, o sea, el verbo haber, siempre me confunde. Ya, lo que pasa es que también tenemos una perífrasis verbal, Claro. Ujú. ¿ok? Y allí la perífrasis verbal está compuesto por hemos estado. Es como decir, nosotros estamos muy tristes, pero lo han redactado como una perífrasis. Hemos estado muy tristes. Entonces, tengo un verbo copulativo y muy triste sencillamente es mi complemento, ¿no? Y los Ujú. complementos de los verbos copulativos suelen ser frases adjetivas, por ejemplo, que es lo que vemos ahí. Y finalmente tengo Lía está saliendo con Tito. Es como decir, Lía sale con Tito. ¿Tengo un verbo copulativo o tengo un verbo predicativo? También estoy en dudas. Ya. Es que lo que pasa es que te han colocado acá, Pablo, ¿no? Te han Sí. colocado acá perífrasis y han colocado perífrasis con el verbo estar a propósito para confundirte. Lo que Ujú. tienes que hacer es convertirlas en verbos simples. Entonces, por Ya. Ujú. ejemplo, cuando dices Lía está saliendo con Tito, es como decir Lía sale con Tito. Claro, Entonces, ¿cuál es el verbo principal? El verbo salir. salir, exactamente. ¿Y el verbo salir es verbo copulativo? Eh, No, no, es predicativo. no, exactamente. Entonces ya tenemos una alternativa que es la cuarta. Entonces puede Mm. ser la respuesta A hasta el momento, ¿ah? Puede ser la respuesta A, puede ser la respuesta C o puede ser la respuesta E, ¿no es Ujú. cierto? Sí. Bien, descartamos la B por completo y descartamos también la D. Ahora, hay que fijarnos si la 1, la 2 o la 3 también tienen un verbo predicativo, pero que está acompañado por un verbo que aparentemente es copulativo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la 3 la descartamos porque en la 3 nos hemos dado cuenta que sí o sí es copulativa. ¿Ok? Ujú, claro, es estar. Ya, la Ujú. 3 la descartamos, por lo tanto, la respuesta no va a ser la B, ni la D, ni la E, ¿no es cierto? Ujú. Hasta el momento, ¿cuáles pueden ser las posibles respuestas? Puede ser la A, ¿Ya? la C también. ¿Ya? Nada más, creo. Y la E no, porque ya la descartamos. Ajá. Vamos entonces ahora a analizar la 1 y analizar la 2, ¿ok? Él debe estar satisfecho y el jugador fue expulsado. Conviértela a verbo simple. ¿Cuál puedo convertir a verbo simple? Yo puedo decir, él estará satisfecho. ¿Puedo convertirlo así? Él estará satisfecho. Sí puedes, pero me parece que el significado cambiaría un poquito, de todas maneras. Ya, pero, o sea, puedo darme cuenta que satisfecho corresponde a qué cosa, a un complemento atributo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ok. O sea, yo Ujú. puedo convertir la perífrasis verbal debe estar a simplemente estar, o a simplemente un Ujú. está, o a simplemente un es, ¿no? Él está satisfecho, él estará satisfecho, ¿me entiendes? Sí. Pero puedo hacer lo mismo con la primera, el jugador fue expulsado. Mm, tampoco sabría muy bien cómo hacerlo. El jugador Mira, fue mejor voy a expulsado. buscarte una PPT porque lo que veo es que acá tú tienes que comprender bien exactamente el significado del predicado verbal con diferentes ejemplos, ¿ya? O Permíteme sea, buscarte sí, sí. O sea, una, cuando... una PPT
Sí, dime, te Ya, escucho sí. mientras yo voy abriendo la separata. Sí. O sea, normalmente cuando empiezan a enseñar esto, lo más básico es verbos copulativos, ser y estar, y los demás son, en general, ¿no? Necesitan un predicado. Pero claro, en este caso Eh, son mayormente, todos tienen el verbo estar o ser, y son perífrasis, y ahí es sí donde creo que, bueno, el ciclo pasado no entraron en mucho detalle en eso, y es por eso que estas preguntas siempre me marean. claro, lo que pasa es que si entiendes que el verbo copulativo va a ser únicamente el verbo ser y estar, ahí ya hay un problema, porque los verbos copulativos no son Ujú. específicamente el verbo ser y estar. Un Ok, verbo copulativo puede ser cualquier verbo que necesite ser acompañado por un complemento. O sea, que el verbo copulativo puede ser, estar, continuar, yacer, parecer. Y parecer. mejor te lo explico con ejemplos, ¿ya? Sí, por favor. Ujú, Porque si no, no me vas a entender. Un ratito, ujú. déjame buscar déjame buscar ejemplos de ese tema, Sí, sí, está bien. Gracias. ¿ya? Ya que encontré uno, déjame buscar otro más, ¿ya? Un ratito. Ya. Voy a compartir la pantalla, espérame un momentito, por favor. Acá. Ya, Pablo, ¿puedes ver la pantalla? Sí. Ya. Ya, mira, y cuando te enseñan la frase verbal, lo primero es que te dicen que el predicado, que es la frase verbal, se va a distinguir en dos tipos, ¿ya? La frase verbal que corresponde a la atributiva, que es la que tiene verbo copulativo, y la frase verbal que corresponde a la predicativa, que es la que tiene verbo predicativo. Entonces, de plano hay que saber diferenciar la atributiva de la predicativa. Uno, que la atributiva ya sabemos que obligatoriamente es un verbo copulativo y el verbo copulativo se llama así porque necesita un complemento que pueda
cerrar la oración, porque si no la oración está incompleta. Entonces, sí, te dicen que el verbo copulativo puede ser por excelencia el verbo ser y estar conjugados, ¿no? Cuando digo verbo ser y estar conjugados me refiero está, está, fue, es, ha estado, estamos, etcétera, ¿no? Pero no son los únicos verbos. También puede ser continuar, también puede ser parecer, también puede ser ya ser, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Entonces, acá en los ejemplos tú puedes ver claramente, ellos son mis mejores amigas. ¿Por qué esto es un verbo copulativo y por lo tanto esta sería una frase verbal atributiva? Porque este verbo no puede actuar solo. Necesita un complemento. Ellos son, no puede actuar solo. Pero, por ejemplo, si yo pongo ellos barren, ahí el verbo sí puede actuar solo. ¿Por qué? Porque este es un tipo de verbo que sí tiene la capacidad de predicar por sí solo. Los verbos copulativos no, necesitan un complemento. Y yo los puedo complementar con frases nominales o los puedo complementar con adjetivos o frases adjetivas. En este caso, se ha completado con una frase nominal. Ellos son mis mejores amigos. Mariela estaba. Necesito también yo un complemento para que se pueda entender. Tú no puedes decir Mariela estaba. Mariela estaba preocupada. Acá igual, ¿no? Los estudiantes parecían. No se entiende por sí solo, necesita un complemento. Ah, en estos dos casos el complemento no ha sido frases nominales, como acá, ¿no? Acá es una frase nominal. Acá el complemento en este caso ha sido un adjetivo. Y acá habían sido muy amigos. Mira, tengo también un verbo copulativo, pero que ha aparecido como una perífrasis verbal, lo que te confunde. Si yo lo redacto de otra manera, lo redactaría así, ¿no? Son muy amigos. Claro, en otro tiempo, pero al final equivale a eso. O fueron ya. Fueron muy amigos. Entonces, esto es un verbo copulativo, pero que se ha presentado como una perífrasis. ¿Y por qué es un verbo copulativo? Porque el verbo principal es un verbo copulativo. Recuerda que en una perífrasis verbal que está compuesto por más de un lexema verbal, o sea, por más de un verbo, si bien es cierto, actúan como un solo cuerpo, uno de ellos es el verbo principal, el que marca todo el significado. Y en este caso, el verbo principal en esta perífrasis es sido, que viene de ser, ¿ok? Y por lo tanto, al ser el verbo principal, ese es un verbo copulativo. Yo no puedo decir, habían sido Marta. Necesito un complemento. Habían sido muy amigos. Entonces lo que te tiene que quedar, Pablo, claro es eso, que te vas a dar cuenta que es un verbo copulativo porque obligatoriamente necesita un complemento para que la oración se entienda. Si no, está incompleta, no se entiende. ¿Ok? Sí, sí, ya lo tengo mucho más claro. Ya. Ahora, en cambio, en una frase verbal predicativa, el verbo no es copulativo, el verbo se denomina verbo predicativo, y puede necesitar complemento como que no, o sea, puede tener, es más, diferentes complementos y puede estar sin complementos, ¿no? ¿Por qué? Porque los verbos predicativos sí tienen esta capacidad de ser predicados por sí solos, a diferencia del verbo copulativo, que necesita de un complemento para entenderse. Yo puedo decir Camila viajó, hasta ahí nada más, y se entiende claramente, ¿no? No es como decir Camila está, porque en el caso de está, necesito un complemento, acá no. Pero también puede haber un complemento, ¿no? ¿A dónde viajó Camila? A Piura con su hermano, complemento circunstancial de lugar. Y también complemento circunstancial de compañía.
Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Si el verbo necesita complemento o no. Si no necesita complemento, atributo, quiere decir entonces que se refiere a un verbo predicativo. Ahora, también podemos tener verbos predicativos en forma de perífrasis. Mira, Carla estaba estudiando. Y acá está lo que te han colocado a ti en ese problema, ¿no? Mira, acá hay un verbo estar, ¿no es cierto, Pablo? Sí, Pero ¿es el verbo principal de esta perífrasis? no, es No. estudiar. Claro, porque si yo lo convierto esto a una oración simple, es como decir Carla estudió en su casa. Ujú. No equivale a Carla en el sentido de estado, ¿no? Equivale a Carla que está haciendo la acción de estudiar. Pero simplemente se ha presentado como una perífrasis. Entonces, eso es lo que tú tienes que fijarte acá. Te presento otra lámina más. Si quieres puedes tomarle pantallazo, no lo sé, para presentarte ahora más detalles ya de este mismo tema y te quede bien claro un ratito. Acá. No, esto no es uno. Acá. ¿Ves? Acá te lo colocan de repente un poco más detallado, ¿no? Pero ya a nivel de predicado, ¿no? Predicado nominal es aquel que tiene verbo copulativo y que por lo tanto obligatoriamente tiene complemento atributo. ¿Ves? Tengo un verbo copulativo que se ha presentado como perífrasis. Mira, tengo un verbo copulativo que no necesariamente es ser o estar. Aquella niña parecía. ¿Necesito complemento? ¿Sí o no, Pablo? Sí. Sí, porque si no, no está completa la oración. Necesito un Ujú. complemento y he agregado un adjetivo. En cambio, el predicado verbal, ya sabes que tiene verbo no copulativo, o sea, verbos que pueden ser predicados por sí solos y que pueden estar acompañados de diferentes complementos. Un verbo copulativo solo se acompaña por un complemento atributo. Y el complemento atributo puede ser una frase nominal que te dé características del sujeto o una frase o un adjetivo como tal o una frase adjetiva, como vemos acá, mira. Acá vemos una frase nominal, ¿sí? Acá vemos adjetivo, por ejemplo. Adjetivo. Acá vemos una frase nominal. Pero todas, si te has dado cuenta, todas estas dan información de quién, del sujeto. Todas dan atributos del sujeto. ¿Ok? Ujú. Acá, mira, mira, el verbo, ¿sí? Ser conjugado, pero no es copulativo. Porque cuando yo digo los trabajos finales fueron revisados ayer, es como decir, ¿qué cosa? Eh, claro, se revisaron, puede ser. Ajá, se revisaron. Entonces, en esta oración, esta perífrasis verbal, en esta perífrasis verbal, ¿cuál va a ser el verbo principal? ¿Fueron o revisados? Revisados. ¿Y revisados es un verbo copulativo? No. No. Por lo tanto, es un predicado verbal, no es un predicado nominal, porque así aparezca este fue, que es un clásico de verbo copulativo, no es el verbo principal y por lo tanto no lo puedo tomar como copulativo. Ahora dejo de compartir esto y vamos a tu separata. Bueno, que tú la ves porque la tienes ahí y me la has mandado por chat. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la respuesta? ¿El jugador fue expulsado o debe estar satisfecho? Me parece que debe estar satisfecho. Ajá, entonces la respuesta Dos, es 2 y 4, la... seno, 2 y 4. Pero igual en ese caso, en el caso de cuando tengo debe,
siempre va a ser, porque ahí no me queda muy claro cómo reemplazar, por ejemplo, toda esa perífrasis por otra, o hay alguna palabra por que pueda, o hay un verbo por el que pueda reemplazarlo, debe estar. ¿Cómo me ayuda en ese específico, ese ejemplo específico? Ya, buen punto. A ver, él debe estar satisfecho. Porque claro, por descarte sí, el jugador fue, sí necesita como complemento, Claro, y esa no es. ¿Cómo claro, reemplazamos? Vamos a buscar la correcta. El... Vamos a buscar un ejemplo importante en tercera persona, ¿no? Ya. Mira, ujú. la conjugación que le calza ahí y que puede parecer raro, tendría que ser él se satisfizo. Esa es la conjugación real en tercera persona que puede parecer raro, ¿no? Él se Ah, ya, satisfizo. ok. Ya, por ahí Entonces ahí no está lo tu voy a recordar. respuesta. Ujú. Ujú. Lo que pasa es que Sí, la pero bueno, conjugación del sí, verbo satisfacer es un poquito tediosa porque así suele tener sí, pues, términos que no los sabemos usar porque solemos conjugarlos de manera a veces equivocada, ¿no? sí, Entonces, claro. también resulta difícil reemplazarlo, ¿no? Cuando son perífrasis. Ok, Bien, muchas Pablo, gracias, profesora. Muchas gracias por listo. la información extra y todo también. No te preocupes. Yo Sí. cuando veo que sí hay que reforzar teorías y trato de sacar estos pepetes de esos temas porque si no, no se entiende. O sea, Ujú. sigue quedando como que en duda, ¿no? La respuesta. Claro, sí. Y mira, hay más puntos que tienes que tomar en cuenta, que también suelen confundirse. Incluso los mismos verbos o sea, aparentemente tú vas a ver un verbo copulativo y no lo es tampoco. Por ejemplo, para que te vayas bien, ¿no? Si yo te digo, él está sentado, el verbo está es copulativo o es predicativo. Él está sentado. Mm, me parece que es copulativo. Ya, a ver, para que sea copulativo, obligatoriamente tiene que tener un complemento que Ujú. indique atributos o características del sujeto. ¿La palabra sentado es una característica del sujeto? No. Entonces, este verbo no está actuando como un copulativo, está actuando como sinónimo de ubicación. Se ubica, se encuentra, Claro, él no, claro, no sería, un predicativo. claro, él está Está sentado. actuando como predicativo. Entonces, esas cositas tienes que tenerlas en cuenta, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque si te quieren tranquear el Él examen, está sentado. Ujú. saben que la mayoría va a ver la cáscara y no va a analizar. Y la idea es que tú analices cuál o qué palabras acompañan al verbo y por lo tanto eso hace de que tenga una función determinada. Ujú. ¿Y quién va a hacer eso? Una persona que realmente domine el tema, pues, ¿no? Claro. Sí, el atributo entonces es siempre una característica. El complemento atributo Ujú. siempre te va a dar información del sujeto, que Ya, puede siempre. presentarse como adjetivos, como frases adjetivas o como frases nominales. Ya. Ok. Sí, creo que también tiene un ejemplo más. Voy a buscarlo y fácil para la próxima, este, ¿cómo se llama? La próxima sesión. El próximo Sí, encuentro. Ya, sí, está se lo bien, no hay podemos usar. problema. Sí, porque tengo uno que por ahí, pero no lo encuentro ahorita. Ya, Ok, no te muchas gracias, preocupes. profesora, nuevamente. Buenas Y noches, buenas cuídate. noches.